Hashem Sotai Tiftach Ufiagi Terateja. Bienvenidos a otro video aprendiendo Talmud para principiantes y para personas que quieren aprender un poco más de Torah, acercarse a Hashem y poco a poco entender qué es el Talmud, cómo funciona el Talmud, cómo aprendemos el Talmud. Así que, Be'ezrat Hashem, hoy podamos aprender y conectarnos con él y poder ser mejores personas día en día. Hoy estamos aprendiendo la página Tet Amud Bet del Mesejet Brachot. Y empecemos. Estamos hoy en el medio. Empezamos desde la Mishnah. La Mishnah nos dice: Mei matai korin et shma bashacharit. Tenemos una obligación de decir la bendición del Shema todos los días, de leer el Shema. ¿Qué es el Shema? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Declarar día en día de que Dios es uno y de que Dios es nuestro Dios y ve todo lo que hacemos y está envuelto en todo lo que hacemos y nos da la vida para poder hacer todo lo que hacemos. Así que tenemos una obligación de decir el Shema 2 veces al día. Ahora la Mishnah nos está hablando referente a la mañana. Así que nos pregunta la Mishnah, ¿desde qué hora es que podemos decir el Shema? Porque dijimos de que tenemos que decirlas 2 veces al día. Y si estamos limitados, por así decir, a 2 veces al día, quiere decir que esas 2 veces, ¿cuándo son? ¿Cómo las definimos? Nos dice la Mishnah, Mishiakil ben Tcheret Lavan. La Mishnah nos está diciendo que desde el momento de la mañana en el cual hay suficiente luz, y obvio no nos estamos refiriendo a luz artificial, luz eléctrica, nos estamos refiriendo a luz natural del sol. La mañana, cuando empieza a amanecer, desde la hora en la cual hay suficiente luz para poder distinguir entre el color azul y el color blanco. O sea que el Talmud, la Torah, no nos está dando la hora específica de qué hora podemos decir el Shema. Nos está conectando más o menos con la hora a la cual hay suficiente luz afuera para poder distinguir entre azul y blanca. Ok. Continúa la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, ben Techelet lekalti. Viene Rabbi Eliezer y nos dice que es entre el azul y el cauti, que sería como más o menos el color de este rectángulo acá, de esta tarjeta, sería más o menos este color, que es como si fuese un color, como si fuese un verde azul claro. Así que el Ram nos está diciendo que básicamente debería de haber un poco más de luz. A lo mejor entre blanco y azul es como un poco más obvio, entre azul y verde claro es un poco más difícil distinguir. Continúa la Mishnah, ben tchele kauti gomra ad henetzachama. ¿Y hasta qué hora podemos decir el Shema? Según la Mishnah acá nos dice, hasta la hora en la cual sube el sol. O sea que empezaría la obligación para decir la Shema de la mañana es un poco antes de que suba el sol y termina la obligación
hasta que el sol suba. Rabbi Yoshua, y continúa la Mishnah y nos dice, Rabbi Yoshua Omer, Ad Shalosh Shaot. Rabbi Yoshua nos dice que no es necesariamente hasta que sube el sol, hasta el amanecer, sino que tenemos 3 horas después de que sube el sol para poder decir la Shema y todavía considerar de que hemos cumplido con el mandamiento y la obligación de decir la Shema a la hora que es. ¿Y por qué esto? ¿Dónde sale el concepto de las 3 horas? Sheken, continúa la Mishnah, Sheken dech melachim la'amod bishlosh shaot. Porque el pasuk en la Torah nos dice que debemos decir la Mishnah, debemos decir el Shema cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. ¿A qué hora se levanta la gente? Hay personas que se levantan muy temprano y otras personas que se levantan muy tarde. Según el Rav Yoshua acá, las personas que más tarde se levantan son los reyes y ellos se levantan a 3 horas después de que sube el sol. De ahí es que sale la frase, dormiste como rey, cuando uno se levanta tarde. ¿Y qué pasa si nos levantamos tardes y leemos la Mishnah, leemos la Shema después de esas 3 horas? Nos dice la Mishnah, Hakoremik an ve'alach, lo ifsid, kadam hakore batorah. Nos dice entonces acá la Mishnah de que no necesariamente obvio, no dijimos el Shema a la hora que es, pero aún tenemos un mérito de que sí es como si estuviésemos leyendo cualquier parte de la Torá y al leer cualquier parte de la Torá, como lo que estamos haciendo ahora, tenemos un mérito. Es el mérito como si fuese una persona que lee Torá, ¿ok? Que es uno de los mandamientos. Esa es la Mishnah hasta ahora. O sea que la Mishnah a este punto nos está dando una base de donde empezamos a trabajar, a entender, a tratar de deducir cómo nos debemos de comportar día en día. La Mishnah es una compilación de las enseñanzas de no necesariamente las enseñanzas, pero de las explicaciones de las mitzvot, la explicación de la Biblia, la explicación de la Biblia escrita de la Torá, es la Mishnah. Entonces, hasta ahora no, hemos aprendido la Mishnah, pero aún así no tenemos suficiente detalle como para poder entender exactamente qué es lo que tenemos que hacer día en día. Esto no solamente aplica, obvio, a lo que estamos aprendiendo en este momento, la mitzvah de la Shema, esto aplica a todos los mitzvot, a las 613. Por eso es que el Talmud es un libro tan y tan grande, porque hay muchos mitzvot y muchos detalles. Pero ahora sí tenemos la base y continuamos. Ya tenemos la base, más o menos cuál es la explicación de lo que quiere decir la Biblia, la Torah, cuando nos dice que cuando nos levantamos y cuando nos acostamos debemos de decir el Shema. Ahí tenemos la base. ¿Cómo entendemos ahora esa explicación? O sea, tenemos la explicación a la Torah. ¿Cómo aplicamos la explicación en nuestras vidas y cómo la enseñamos a las futuras generaciones? ¿Cómo la entendemos en general? Ahí es que entra la Gemara. O sea que Hashem, en el monte de Sinai, nos dio al pueblo judío no solamente la Torah, sino que también nos ha dado la explicación de la Torah y también nos ha dado, que sería la Mishnah, y también nos han dado la Gemara, que sería cómo enseñar la explicación de la Torah. Continuamos con la Gemara y lo primero que nos pregunta sería, Mai ben Lavan. La primera pregunta a la Gemara es un poco obvia. En la Mishnah nos dice acá, Mishakiu ben Lavan. La hora de decir la Shema es en el momento que podemos distinguir entre el color blanco y el color azul. La primera pregunta a la Gemara sería, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué blanco y qué azul? ¿De qué estamos hablando? Continúa la Gemara y nos explica. Y Leima, si queremos decir, Ben Gvav de Amra Chivra, si queremos decir que es, si queremos decir de qué es,
Un segundo. Voy a ver si encuentro una foto acá. Si queremos decir, un poco rara la foto que traigo acá, la voy a enseñar de todas formas. Segundo, Gibra, ¿quién? Era un segundo. Acá tengo esta foto. Se supone que estamos hablando acá de em, la, lo que se llama en hebreo tzemer, que ahora se me olvida, el hilo, me imagino que se dice en español, el hilo que sale de las cabras, sí, sale, sí, uno como con las tijeras, acá podemos ver la foto que él está haciendo como un recorte a la cabrita y lo que saca el hilo lo está poniendo como si fuese en una, tiene un bonche de hilo, tiene el hilo todo ahí en el piso, como lo pueden ver. Eso es lo que nos está preguntando acá. La Gemara nos pregunta que si se está refiriendo a un bonche, una agemat, se llama en hebreo, a un, sí, un bonche de hilo que lo tiene ahí en el piso, blanco, nos está preguntando la Gemara que si la Mishnah se refiere a tratar de distinguir desde lejos un bonche de hilo blanco versus un bonche de hilo azul. Que אילמה בן גברא דאמרה וחיברא דרבא דאמרה דתחלתא, la Gemara nos pregunta, ¿a eso es lo que nos estamos refiriendo? Y ahí mismo nos contesta la Gemara y nos dice, Belelia nami meidayade. Es que, ¿qué tiene que ver eso con la mañana? También de noche podemos ver. También de noche, a lo mejor con la luz de la luna, uno puede distinguir entre dos bonches de hilo, uno azul y otro blanco. Así que no a eso nos estamos refiriendo. Debe de ser que nos estamos refiriendo a otra cosa. Ela, no estamos, entonces, Bentjelet Sheba Lelavan Sheba. Entonces nos estamos refiriendo entre Tejelet, entre azul y blanco, que está sobre algo. ¿Qué es ese algo? Vamos a ver a Rashi un minuto. כן, תכלת שבה גזעת צמר שצבעה תכלת ויש בה מקומות שלא היה שם הצבע יפה. Nos dice acá Rashi que se está refiriendo al hilo, todavía estamos hablando de hilo, ¿sí? Vamos a ver por qué pronto. Y tengo acá otra foto. Segundo. Si nos estamos refiriendo acá a esto, ¿sí? Tenemos aquí el bonche, una persona le hizo el recorte a la cabrita y tiene el bonche de hilo ahí. Estamos hasta ahora hablando no de esta cantidad pequeña, sino de una cantidad grande que la tienen en el piso. Ahora nos está diciendo Rashi de que no, nos estamos refiriendo a el proceso en el cual toman este bonche y lo sumergen en tinta. Aquí tenemos otra foto, cómo es que se ve eso. Y vamos a ver si es cómo se hacen los tzitziot. Eh, Acá tengo otra foto, sí. Nos estamos refiriendo específicamente a lo que está en esta foto. ¿Qué sería? Tenemos aquí el bonche de hilo. Parte del hilo, imagínense de que no está verde, está blanco. Y el otro parte está azul. O imaginámonos que todo está azul, pero aún en azul tiene unas partes en las cuales todavía está un poco blanca porque la tinta no penetró suficientemente. A eso es lo que se está refiriendo Rashi. Que cuando la Mishnah nos dice que tenemos que tener suficiente luz para poder distinguir entre azul y blanco, se está refiriendo al azul y blanco que se encuentran en este ejemplo, en una cantidad pequeña de hilo, la cual también está un poco blanca y también está un poco azul. Ok, todo esto hasta ahora lo que quiere decir es que necesitamos tener suficiente luz. Ok, continuamos con la Gemara. Tania, y nos continúa la Gemara y nos dice Tania Rabbi Meir, nos dice Rav Meir, Omer, Tania Rabbi Meir Omer, también nos dicen el nombre de Rabbi Meir, Mishakir ben Zeev Lekelev, el que
otra explicación, qué quiere decir, o otra explicación para a qué hora podemos empezar a leer la Shema y decirle que estamos leyéndola a tiempo, es de la hora en la cual hay suficiente luz afuera para poder distinguir entre un perro y un lobo. Aquí quiero hacer como un paréntesis. Tenemos aquí la palabra Tanya Namiach o Tanya Rabbi Meir. Sí, nos dicen otra enseñanza. ¿De dónde se sacan esta enseñanza? No todas las Mishnayot, es como un principio esto, sí, no todas las Mishnayot están escritas en la Mishnah. O en este video no vamos a cubrir de dónde es que sale la Mishnah, cuándo es que se publica, pero podemos decirle que la Mishnah no tiene todas las enseñanzas. Y en este caso están trayendo otra enseñanza que más o menos tiene un peso legal similar a las enseñanzas que se encuentran dentro de la Mishnah. Por eso es que Rav nos está dando como ejemplo que no tiene nada que ver con la Mishnah. Imagínense que es como si fuese otra Mishnah. Sí que nos dice nos da su explicación. Entonces Rabbi Akiva nos dice también otra explicación. Ben Hamor Leagod, que haya suficiente luz para poder distinguir entre un burro y otro animal, que acá tengo la foto, un segundo. Sí, acá lo tengo en hebreo, esto es un burro, lo pueden buscar ustedes allá. En hebreo también está el agod, y el agod lo busqué en español y es, o sea, le da el nombre como científico, Equus africanus. Y según lo que está acá en Wikipedia, sí, están todos relacionados, o sea, hay una tabla acá no en esta, ves acá, hay una tabla entre todas las subespecies. Lo que nos quiere decir acá Rabbi Akiva es que si podemos distinguir entre este burrito y este otro, que son dos especies diferentes, aunque son parecidas, quiere decirle que tenemos suficiente luz en el día como para poder decir la Shema. Ok, ואחרים אומרים, y aún así nos traen la tercera opinión acá, אחרים אומרים, o sea, otros rabinos dicen, מי שיראה את חברו רחוק, דע לטמות ויכירנו. Otra opinión es de cuando haya suficiente luz afuera como para poder ver a un amigo o a un conocido, no necesariamente tiene que ser un amigo cercano, a un conocido en la calle, donde sea, fuera de la ventana, a una distancia como de dos metros y medio, y reconocer a la persona. O sea, que si no la puedes reconocer es que todavía está muy oscuro. Amarabuna. Y después de todo esto nos dice la Gemara, Amarabuna, alajá, kajerim. La alajá es como la opinión de que uno debe de reconocer a la persona. El por qué, no sé. Lo traté de buscar y no encontré exactamente por qué. Es que la alajá es específicamente el ejemplo de poder reconocer a alguien. Eso es lo que dice la alajá. Y en mi opinión, todas las opiniones que hemos dado hasta ahora, aún la de la Mishnah, aún las opiniones de Rabbi Akiva, aún la opinión de Rabbi Meir, en mi opinión, más o menos están diciendo lo mismo. ¿Ok? Y continúa la Gemara y nos dice, Amar Abaye, el rabino Abaye nos enseña que el tefilín kajerim, cuando es las leyes para ponerse el tefilín, es según la opinión de Ajerim, del el grupo de rabinos, los cuales dice que estamos basando a la hora que podemos reconocer a un amigo, y para la Shema es Lekidat Shema Kevatikin, y la hora de decir la Shema es como lo dicen los Vatikin. ¿Quiénes son los Vatikin? ¿Qué quiere decir eso? De Amar Rabbi Yohanan. ¿Quiénes son los Vatikim? Nos enseña Rabbi Yohanan. Vatikim Hayu Gomrin Ota Im Henetzachama. Los Vaktikim básicamente son un grupo de personas que hacen las oraciones de la mañana, dicen el Shema, y según están terminando de decir el Shema, es que ahí inmediatamente más o menos es que sube el sol, empieza a salir el sol, o sea, amanecer. Lo que quiere decir que ellos empezaron un poco antes.
Y, by the way, todo esto es más o menos lo mismo. Sí, todas estas explicaciones que nos están dando básicamente nos apuntan a que tenemos que tener cierto tiempo antes de que suba el sol, pero no tanto tiempo, para empezar a decir el Shema. Y cuando terminamos, podemos entonces empezar a orar, que las oraciones son desde que sube el sol. Hatikim, que esa es una de las explicaciones. Y de Tanya Namiaji, y también aprendemos de que Vatikim hayu gomrim otaim en Etzahama, que de Shismok Guad Tfilah. ונמצא מתפלל ביום, ¿ok? Y lo que vamos a explicar es que Vatikim, este grupo de personas también tiene la costumbre de, según terminan el Shema, ahí ya empieza a subir el sol y ahí es que empiezan eh, eh, las oraciones de la mañana, el Shacharit, y al hacer eso cumplen con la obligación de unir este concepto cumplen con el concepto que conocemos como unir la Geulah a la oración, de que cuando oremos y decimos las oraciones, tenemos un concepto de que las queremos conectar con la Geulah de Mitzrayim, la Geulah de que estuvimos en un lugar muy, muy oscuro, estuvimos esclavizados en Egipto, Hashem hizo milagros, nos sacó de Egipto, queremos recordarnos de eso e inmediatamente hacer nuestras oraciones. Es un concepto y lo hemos aprendido ya hace unas cuantas páginas. Y lo vamos a ver un poco más en este video. Ahora, Viseiro nos dice entonces, la cámara continua nos dice a Viseiro, Mai Kera, ¿qué quiere decir la Torah cuando nos dice Yiraucha im Shamesh Lifnei Yareach Dor Dorim? ¿Qué quiere decir el pasuk? Que nos dice, esto es un pasuk me parece que es de Teilim, deme un segundo para confirmar. ¿Qué? Es Teilim 72, versículo 5. Allá nos dice el salmo de que Irauja im Shamesh velifnei Yareach Dor Dorim. Que eh, Irauja im Shamesh. ¿Qué quiere decir eso? Veremos a Rashi aquí un segundo. כן, דכתיב ירוחם עם שמש, מתי מתריעים ממך כשמורך מקבלים עליהם, דהיינו מלכות שמיים שמקבלים עליהם בקריאת שמע. O sea, el pasuk nos está refiriendo entonces al momento en el cual nos acordamos y declaramos de que Hashem es el rey de todo el universo y como rey debemos de tener un respeto hacia él, también un amor, pero en este caso un respeto. Ese respeto lo declaramos cuando decimos el Kriyat Shema, el Shema, y eso básicamente es un poco lo que nos está diciendo acá el versículo del Salmo, Yirauja im Shamesh, que nos vamos a acordar de nuestro respeto hacia usted, Hashem, con el sol, in Shamesh, cuando el sol básicamente está saliendo. Y el versículo continúa, que enclomado, שהשמש יוצא היינו עם נצח עמה. O sea, básicamente de acá es que podemos decir un poco de que ahí tenemos la evidencia en la escritura, un concepto de que tenemos que estar acordándonos de respeto que tenemos hacia Hashem y declarar nuestro respeto hacia Él al decir el Kriyat Shema cuando el sol sale. Y el versículo continúa y dice, ולפני ירח אף, לפני ירח quiere decir antes de la luna, אף תפילת מנחה מצוותה עם דמדומי חמה. Y también, לפני ירח quiere decir que también tenemos una mitzvah de leer, decir la oración del minjá cuando ya el sol está poniéndose, dimdumei jamá. Ok. Y el versículo acá, Rashi no lo considera, pero sí, es más o menos como el pshat de lo que quiere decir. Y todo esto es Dor Dorim. Todo esto es de todas las generaciones.
desde nuestros antepasados, nuestras futuras generaciones, todo el pueblo de Israel, todas las generaciones. Ok, continúa la Gemara y nos dice, nos enseña, Heid Rabbi Yossi ben Eliakim. Rabbi Yossi ben Eliakim nos viene a decir un cuento acá, ¿sí? Algo que aprendió. Rabbi Yossi ben Eliakim, Mishum Kal Kadisha de Birushalayim. Rabbi Eliakim nos dice que aprendió algo de un grupo de rabinos en Jerusalén que la Gemara los considera Ka'ala Kadisha, los considera la congregación santa. ¿Qué quiere decir eso? Te da una explicación corta de Rabino Steinsaltz, que nos dice, Ka'ala Kadisha, בתלמוד הירושלמי נאמר, כי קהל קדישא בירושלים מכונים החכמים רבי יוסי בן המשולם ורבי שמעון בן מניסה, o Menisai, cos'è? Nos dice acá la explicación de que en el Talmud Yerushalmi, y no hemos tocado esto, pero para nada en nuestros videos, pero hasta ahora hemos estado aprendiendo el Talmud Bavli, el Talmud de Babel, y también tenemos el Talmud de Jerusalén. Eso es como para otros videos. Ok, ¿qué nos dice el Talmud allá en el Yerushalmi? Que tenemos un grupo que incluye al rabino Yossi ben Meshulam y el rabino Shimon ben Menisia, ומוסבר משום מה קראו להם כך, שיהיו משלשים. Y estuvieron considerados congregación santa estos rabinos porque tenían una costumbre de dividir el día en tres. כן, שליש לתפילה, el primer tercio del día se ocupaban con orar, con las oraciones. Shlish la Torah, el segundo tercio del día se ocupaban con aprender Torah, aprender Talmud. Cuando iba a aprender Talmud, sí, no era con libros en esa época. Ushlish, la mlaja, y el tercer tercio del día se ocupaban con trabajar y ganarse la vida. ויש אומרים שהיו יגעים בתורה בימות החורף o במלאכה בימות הקיץ. Y otra opinión es de que ellos se ocupaban durante los días de invierno, que son más cortos, tenían más tiempo para aprender Torah, y durante los días de verano, que hay que trabajar la finca, se pasaba entonces a trabajar en la agricultura. ¿Qué aprendió? Esa era, hasta ahora hemos como nada más explicado qué es Kala Kadisha, ¿sí? ¿Qué aprendió nuestro rabino de ellos? Kola Somejula de Tfila, Eilonizó, Kola Yom Kulo. Todas las personas, todo judío que junta la Geulah, que hablamos de ella, la Geulah de Egipto, con sus oraciones, Eilonizó, Kola Yom, no le pasa nada, no, como que eso lo protege durante el día. Ken Amar Abiseiro, inmediatamente nos contesta Abiseiro, escucha esta enseñanza y nos dice, Ini, es posible que esto sea real. Ana Samji ve Itzaki. Yo tengo la costumbre de juntar la Geulah con la Tfilá, lo hice y aún así algo raro me pasó, algo no es como sufrimiento, pero Nezek es como cuando uno pierde dinero, por ejemplo, puede ser también. Izakti, o sea, que perdió algo, sea salud, tiempo, dinero, algo, perdió algo. ¿Qué quiere decir? Amarle, Bemait Atzakta. So, le preguntaron, ¿y qué fue lo que le pasó? ¿Qué perdió usted? De Amti At Asale Malka. Ah, de eh,
quiero hacer mm, me he dado cuenta que he cometido un error acá en el video. Saltamos acá un Tosfot que era relativamente importante. Lo vamos a buscar un segundo y bajamos de nuevo. En un caso regular hubiese aquí parado el video y hubiese firmado desde el principio, pero así es la vida, no somos perfectos. Y simplemente me he dado cuenta que había que aclarar algo acá que no aclaré. Estábamos hablando de, estamos hablando de esto acá, ¿sí? Estamos hablando básicamente de esto, que tenemos acá el hilo y que del hilo, a la hora de que podemos decir la Shema es cuando el hilo lo podemos distinguir entre las partes que tienen blanco y la parte que tiene azul, o sea que eso lo podemos ver. ¿Por qué específicamente estamos hablando de hilo? Ahí es que tenemos que entrar al Tosfot. Relativamente interesante el Tosfot. Ela ben Tchel Shvaleva. Piresh Rashi, lo que acabamos de ver, la foto que acabamos de ver, esta foto de acá, ¿sí? Esta es según Rashi, la explicación de Rashi, esta de acá. Tosfot nos explica un poco más y nos dice que Rashi nos ha explicado, Tzemel, Hatzeva, Tchelet, Viesh Mekomot, Shelo Ala Hasham, Hatzeva Shapio, que tenemos, como explicamos acá, tenemos acá el Tzemel, en hebreo, en español, yo le digo hilo, aunque no sé exactamente si así es como se le dice, pero acá lo tenemos acá, sí, que tenemos que parte está azul y parte está blanco, así nos dice Rashi, así y así nos recuerda todo eso, sí. Ve caché, y esto está un poco difícil de entender, ¿por qué? De Amrinan, Bemenachot, porque tenemos otra Gemara en el Mesejet que se llama Menachot, que nos dice, Re'e, mitzvah zo sheba, truya, talui, mitzvah acheret, que nos dice allá en Menachot que la mitzvah de la Shema está unida a otra mitzvah. ¿Qué quiere decir? ואיזו זו קריאת שמע כדתנן, עד שיכיר בין תכלת לבן. Y por esa es la razón por la cual nos está explicando acá nuestros rabinos de que el Shema es desde el momento que podemos ver entre azul y blanco. ¿Por qué? Porque están asumiendo de que la mitzvah está conectada a otra mitzvah. ואי קאי אגיזת צמר אינו תלויה בציצית. אוקיי. ואי קאי אגיזת צמר אינה תלויה בציצית. Y ahí continuamos y decimos básicamente de que si estamos hablando de esto acá, del hilo que estaba acá, si estamos hablando de él, ¿qué tiene que ver eso con los tzitzit? Obvio, los tzitzit están hechos de ello, de eso, pero no es de eso lo que estamos hablando. ועוד, בלילה נמי פעמים יכולים לראות צמר שאינו צבוע כדרכו, no solamente eso, pero también de noche, ¿sí? También de noche, nos dice acá Tosfot, גם בלילה, también de noche, יכולים לראות צמר שאינו צבוע כדרכו. Podemos ver a la noche también hilo, el cual no está totalmente con color, que la tinta ha llegado. Ok. Al Ken. Así que, por eso, יש לפרש, por eso es que tenemos que entonces entender la סוגיה, יש לפרש בין תכלת לבן בציצית, שהיה קבוע בו תכלת וגם שני חוטים לבן, ועושים בו חוליה של תכלת וחוליה של לבן. Así que todo esto debe estarse refiriendo a los tzitziot,
que es la mitzvah que está relacionada con el Shema, porque el Shema incluye la parashá de los tzitzit. Así que se está refiriendo a esto. ¿Cuándo es que, cuándo es que decimos el, cuándo es que, cuándo es que decimos el Shema? Desde la hora que podemos ver la diferencia entre los hilos blancos y los hilos azules. Continuamos entonces donde es que estábamos antes, ¿ok? Continuamos, bajamos. ¿Qué? Continuamos entonces a la historia de nuestro rabino que juntó la Geulá con la Filá y aún así le pasó algo raro. Bemaim Itzakta, ¿qué fue lo que le pasó? De Antiat Asle Marca, ¿qué es lo que te ha pasado tan raro que le llevaste un regalo al rey? Te invitaron a llevar un regalo al rey y fuiste y se lo llevaste. ¿Qué tiene eso de malo? Atamnami, Atamnami, ¿qué? Nos explica entonces, Mib'ayalach lemeihav agra lemachzei apemalka. No solamente es que le tuve que haber llevado el regalo, pero es que el regalo lo tuve que pagar yo. Eso es lo que dice que está bien, que lo invitaron a ir a la casa del presidente. Muy bien, es como un honor llegar a la casa del presidente. Pero al parecer él tuvo que llevarle al presidente, al rey, en realidad, le tuvo que llevar al rey un regalo como a ese nivel. Un regalo que al parecer le costó un buen dinero. ¿Y por qué es que ha hecho él esto? ¿Por qué fue que Rav hizo eso de aceptar la invitación del rey, irle a visitar, llevarle un regalo que le costó dinero? Porque él quiso cumplir con lo que su rabino le enseñó de Amar Rabbi Yohanan, como nos dice él en nombre de Rabbi Yohanan, Leolam ishtadel adam lagutz likat malchei Israel. Eh, Todo judío, toda persona debe de tratar lo más que pueda, de tratar de ir a ver en persona uno de los reyes de Israel. Velolikat Malkei Israel Bilvad, y no solamente de ir a ver a uno de los reyes de Israel, Ela Filolikat Malkeyakum, también uno de los reyes no judíos, uno de los reyes de cualquier nación, de cualquier país, de cualquier gente. ¿Y por qué? ¿Por qué uno debe tratar también de ir a ver a el rey de España, el rey de Inglaterra, cualquier rey, el presidente de los Estados Unidos, el que sea, ¿no? ¿Por qué? She'im que, porque si uno tiene el mérito algún día de poder también ver a un rey no judío y también si uno tiene el mérito de ir a ver algún día a uno de los reyes de Israel, Yafjim ben Malchei Israel Malchei Akum, entonces la persona podrá darse cuenta y ver la diferencia entre los reyes de Israel y los reyes de todas las naciones. Y nos dice que Rashi, Sheim Iskel Olam Haba, Od Gdulatan Shel Israel. En otras palabras, que si algún día, en este caso nos dice Rashi en el próximo mundo, sí, en el mundo de la verdad, en el próximo mundo, se va a dar cuenta cuán grande es el pueblo de Israel. יבחין, se va a dar cuenta כמה הרבה גדולתם יותר על האומות עכשיו. Se va a dar cuenta que espiritualmente, básicamente, si el próximo mundo es un mundo espiritual, se va a dar cuenta cuán grande es el pueblo de Israel comparado a todas las naciones. Amor le David segundo, ¿qué? Continúa la Gemara y nos dice entonces, Amar le Rabbi y la Aleula, sí, nuestros rabinos continúan y nos enseñan, Ki Aliotatam
y Bishlam de Rav Bruna, אחי במעמד כל החבורה. En cierto punto, si yo entendí bien acá, este Rav Ala, fue a visitar a Rav Bruna, fue a visitarlo a fuera de Israel y Rav Ilah vivía en Israel y fue a visitar a Rav Bruna en Irak, lo que hoy en día es Irak, en Babel. Y el Rav Bruna era como el rabino de toda la yeshiva, toda la Jaburá, que la yeshiva eran muchos rabinos allá y él era como el Rosh Hashive, que הכי במעמד כל החבורה de Adam Gadol hu. Y era considerado un gran rabino. ¿Por qué era considerado Besameach mitzvot? Porque era una persona que siempre estaba contenta con los mitzvot. Zimna, en una de las ocasiones, Samach, que en Tfilah, en una de las ocasiones lo vieron de que este Rab grande juntó la Geulah con la Tfilah, pero Pasik Juja mi Pumbe Juleyoma. Y el resto del día estuvo alegre. Sameach mitzvot. Continúa la Gemara y nos dice entonces, ok, entendemos de que es importante, de que debemos de juntar la Geulah con la Tfilah. ¿Cómo lo hacemos? Eijimatze y Samich. ¿Cómo lo hacemos? Pero antes de que veamos cómo lo hacemos, tenemos un problema acá de Ha'ama, porque nos dice Rabbi Yohanan que antes de decir nuestra oración, הוא אומר, אשר שפתי תפתח, ולבסוף הוא אומר, ויהיו לרצון יראי פיו וגומר. Vamos a ver un minuto acá a qué nos estamos refiriendo hasta ahora. Hemos hablado de este concepto de juntar la Geulah con la Tfilah. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a ver ahora un ejemplo concreto de cómo es que aplicamos todas estas enseñanzas. Acá tenemos una copia de el Sidur. ¿Sí? Tenemos acá en este ejemplo lo que sería la oración de Shacharit de la mañana. Acá se están refiriendo nuestros rabinos. Nuestros rabinos se están refiriendo específicamente que tenemos acá el Shema, ¿sí? A esto que nos estamos refiriendo acá. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Acá, acá está el medio del Shema. ¿Sí? El Shema tiene tres parágrafos. Tiene three paragraphs. Ok. Tiene tres partes. La primera es Behafta, después Behaya Im Shamoa y la tercera es Vayomer. Después de esas tres partes, tenemos como unas cuantas bendiciones más, me parece que es una o dos más. Acá tenemos una. Sí, en realidad yo sé que yo no soy no me recuerdo exactamente de los números, pero acá tenemos la bendición que va después del Shema. Sí, la idea es de conectar básicamente el Shema, que al final del Shema estamos hablando acá de Mitzrayim, básicamente, מארץ מצרים, כן? אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיותכם לאלוקים. Nos dice acá Hashem de que nos ha sacado de la esclavitud de Egipto y para ser nuestro Dios, para comportarse con nosotros de forma como si fuese padre de nosotros. Todo esto continúa con las bendiciones y al final de las bendiciones le damos una bendición a Hashem, Baruch atah Hashem Gal Israel, bendecido seas Hashem por salvar al pueblo de Israel de Egipto, sacarnos de Egipto. La idea es de conectar esa bendición con
con la oración de la mañana que comienza acá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. En otros videos voy a explicar cuáles son las oraciones y eso, o a lo mejor ya sabes y ya estás practicando de forma de día en día. La idea es de que queremos conectar estas dos. ¿Qué nos pregunta acá la camarada? La camarada nos dice algo un poco obvio. Oiga, tenemos acá esta oración. Hashem tzvatai tiftach ufi agitei latejo. Esta oración acá es como si fuese una interrupción entre estas dos. Y eso lo tenemos que tener ahí, porque nos dice Ama Rabbi Yohanan, nos dice Rabbi Yohanan, Betchila Omer, Hashem tzvatai tiftach, que Rabbi Yohanan nos dice que tenemos que tener eso ahí. Ama Rabbi Eliezer, y nos contesta entonces el rabino, nos dice, ok, a lo mejor el Vayhi Ratzon Braifi no debe de ser durante la oración de la mañana, a lo mejor debe ser durante la oración de la noche, que la tenemos mucho más acá abajo, sería más o menos acá, un poco más, sí. La tenemos acá también, que acá tenemos la idea también, tenemos el Shema, es lo mismo, tenemos el Shema, y al final del Shema tenemos esta bendición acá, Baruch atah Hashem Gal Israel. Y la idea es de conectar Gal Israel con Baruch atah Hashem, conectar la Geulah a la Tfilah. Así que nos sugieren, da sugerencia acá la Gemara, el rabino acá en nuestra Gemara. Me dio cuenta que no vieron lo que acabo de ver. Acá tenemos la oración de la noche, de Arvit. La idea otra vez lo mismo, es conectar acá lo que acabo de decir, Gal Israel con la oración, ¿sí? Y la sugerencia es Rabés, vamos entonces em, vamos entonces a decir, "Yihyu ratzon Hashem tzvatai tiftach". Esto que tenemos acá, Hashem tzvatai tiftach v'yadateja, digamos esto solamente entonces a la oración de la noche, no durante el día. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso es una sugerencia? Porque nos dice acá Rashi, "Vehakiravi veha de Rabbi Yochanan בתפילת ערבית דלא חיישינן לסמוך גאולה לתפילה דגאולה ביממה הווה". ¿Qué quiere decir eso? Que aprendimos en otras partes anteriormente, de que la Geulá de Egipto, la salvación que nos sacó Hashem de Egipto, fue durante el día. Y por eso es que, según la opinión acá de Rabino, es de que no tenemos que unir la Geulá a la Tfilá durante la noche. Así que, ¿por qué no añadimos el Yod Ratzon Beifi, lo que aparentemente nos parece como si fuese una interrupción a esta conexión entre la Geulá y la Tfilá? Digámosla solamente durante la noche entonces. Ok, suena bien, ¿no? El problema es de que de Haaman, de que ya nos ha dicho Rabbi Yohanan, Eizeu ben Olam Haba, ¿cuál persona está garantizada de que va a tener buena vida en el mundo, en el próximo mundo? Zeu asomech geulah shel ha'arvit, litfilah shel ha'arvit. Oh, tenemos también el concepto de que debemos de conectar la Geulah a la oración, también a la noche, o sea, acá, Gal Israel, conectarla acá, Baruch atah Hashem. Ok, así que parece que necesitamos otra sugerencia, porque hasta ahora no, la sugerencia no nos está funcionando. El ama Rabbi Eliezer, Teeb Tfilat Mincha. Rabbi Eliezer entonces nos sugiere de que, ok, pongamos
pongamos esto que está aquí, para que no interrumpa, vamos a poner entonces ante la minjá, ¿por qué no? Veramos a ver, acá tenemos la minjá, ¿sí? Fíjate minjá, o sí que en la minjá, no tenemos, pongámonos acá entonces, porque acá en la minjá no tenemos el concepto de Gal Israel, tenemos un Kadish, y ahí entramos a la oración, así pues, pongamos entonces esto acá, no hay problema entonces ahí. Nos contesta entonces la Gemara y nos dice, Rav Ashi amar afilu teima, ach uleu. Nos dice entonces Rabbi Ashi que, un segundito, que Rabbi Ashi nos dice acá, afilu Rabbi Ashi amar afilu teima julehu, כיוון דקברו הרבנן בתפילה כתפילה, אריכתא, דמיא, אוקיי? nos dice acá, רב אשי אמר הסבר אחר, אפילו תימא, אפילו תאמר על התפילות כולן, אף שחרית וערבית, אמר רבי יוחנן לפתוח בפסוק הבקשה, ok, nos dice acá entonces el rabino, nos dice que, aun si fuésemos a decir de que nuestro rabino acá, Rabbi Yohanan, nos sugiere, nos dice de que debemos de decir Hashem Sfatai Tiftach, Ufiagit Telateja, durante todas las oraciones, que es como lo decimos hoy en día, la halajá hoy en día es así. Básicamente es como si fuese una oración larga. ¿Qué queremos decir? Otra vez. Afilu teima, julehu keivan, julehu vejeivan, aún que fuésemos a decir que Rabbi Yohanan se está refiriendo a todas las oraciones, está bien, pero la realidad es que de Kvuat Rabbanan, los rabinos fueron los que instituyeron esto, esta idea de añadir esa oración, esa Imrei Fi, de añadir esto acá. Es idea de los rabinos. Lo que quiere decir que está considerado que Tfilá Arichta, está considerado una oración larga, o sea que es parte de la oración, no es una cosa separada. De Iloteima, y así es como lo tenemos que ver, porque si no, de Iloteima Aji, Auvit Eichimatzei Samich, que si no fuésemos a decir así, entonces, cuando tiene que ver con la oración de la noche, ¿cómo es que la persona está juntando la Geulah con la tefilá? Veremos a ver a qué se está refiriendo. Tenemos otra cosa que, tenemos otra cosa que está entre medio. No solamente, no solamente esta parte de aquí está en el medio, sino tenemos toda esta parte acá, Shkiveinu. Sí, tenemos acá Gal Israel, y en vez de ir directo desde Gal Israel hasta Baruch Atah Hashem, tenemos, ok, esta parte de acá que ya hemos dicho que es como si fuese todo parte de la oración junta, ok, no hay problema con eso, pero aún así tenemos esta parte acá. Esto también es como si fuese una interrupción. כן? איך ימצא סמך והבא אל מימר השכיבנו, כן? אלא כיוון דתקנו או תקינו רבנן השכיבנו כגאולה ריכתא דמיא. Así que nos contesta la Gemara y nos dice,
No es que hay aquí una interrupción entre la Geulá y la Tefilá, es que esto es como si fuese una Geulá larga. ¿Por qué los rabinos la instituyeron de esa forma? O sea, que esta parte acá, Gal Israel y Ashkiveno, es como si fuese todo uno, una Geulá larga. Y así, al esta ser toda una Geulá larga, y esto acá ser toda una oración larga, entonces estamos cumpliendo el precepto de juntar a la Geulá con la Tefilá. ¿Ok? Con la Hinami, כן, החינמי, segundo, החינמי, כאילו האריכתדמיה, החינמי כיוון דקבעו הרבנן בתפילה, כתפילה אריכתדמיה. Ok, básicamente lo acabamos de explicar. Ok, continúa la que nos pregunta. Mikdi, Mikdi, Ha'i, ok, estamos ahora, continuamos a hablar acá de esta parte aquí. Esta parte aquí, ¿por qué está acá? ¿Qué tiene que ver esta parte aquí con el resto? Eso es lo que, lo que vamos a ver ahora. כן, מיקדי, האי רצון מבפי, משמע לבסוף ומשמע מעיקרו. Esta parte acá, que no la hemos traducido hasta ahora, pero es Hashem, ayúdame, ábreme mis labios y permíteme decir tus bendiciones. Con esto es con lo que he empezado yo el video hoy. Y usualmente es con lo que empiezo el video, usualmente es con lo que empiezo cuando voy a dar clase o estoy de camino a dar clase o de camino a algo importante o de camino a hablar con alguien que como que no sé mucho qué decir. Digo, Hashem, por favor, no soy yo, no sé qué quieres de mí, no sé qué hago aquí, no sé qué quieres de mí, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Dame las palabras, Hashem, dame las palabras para poder hacer un kiddush, Hashem, que salgan las cosas bien y poder que la... Un kiddush, Hashem. Hablaremos de eso en otro video. Pero la F, por favor, que yo pueda decir la cosa que es bien y que esté todo bien según lo que tú quieres en el mundo y no lo opuesto, Haz Shalom. Esta parte acá la podemos decir en realidad, no importa si le decimos al principio o le decimos al final, es más o menos lo mismo, significa lo mismo. Nos contesta la Gemara entonces, Mikol Makom, sí, tienes razón, no importa si está al principio o al final, en términos de lo que significa, Mikol Makom, תקנו רבנן לאחר, כן, Mikol Makom, la razón por la cual los decimos es porque los rabinos establecieron de que ahí es donde tiene que estar, לאחר י' ח' ברכות. Y ellos decidieron hacer eso luego de que la realidad es que no he leído esto bien. lo voy a leer desde el principio otra vez. Mikti, Hai, Hiu, Gatzon, Biumash, Balpimash, Mala, Basov, Ken. La pregunta es la misma, ¿sí? Que quiere decir lo mismo si es al principio o al final. Acá que nos dice la Gemara, nos contesta, nos dice, lo que estás preguntando no es lo que deberías de estar preguntando. Usted lo que quiere preguntar es otra cosa. La pregunta que debería de estar preguntando es, Maitama, estamos aquí, aquí mismo, Maitama, Tiknuhu, Rabbanan, Lachal, Yud, Het, Boachot.
la realidad es que estamos como confundiendo un poco acá las cosas. La explicación que les di acá de qué quiere decir esto acá y por qué esto lo digo al principio de todos los videos es una expresión muy bella y Baruch Hashem, Zahino, pero nos queríamos, lo que teníamos que ver era la parte de acá abajo, que en Hiur Ratzon Yefiv, Yom Lefanecha, Hashem Tzuri Vegoali, que es similar. Básicamente esta parte junto a la parte de arriba son las dos partes que Rabbi Yohanan nos estaba diciendo que debemos de incluir y que la halajá hoy en día es que así la incluimos. Em, ¿Qué quiere decir esto acá? Y una que debe, lo que estoy diciendo a Hashem, por favor, que sea escuchado, que lo escuches, por favor. Que lo estoy diciendo desde mi corazón, desde mi alma. Y te pido, por favor, esto porque usted es mi salvación y mi tzuri, es como eh, mi roca. Esto que acabamos de decir ahora, esto sí en realidad pudiese estar arriba o abajo. ¿Por qué está abajo? ¿Ah? Esto pudiese estar arriba, ¿no? No hay, lo que acabamos de decir, el significado no cambia si está al principio o al final. ¿Por qué específicamente los rabinos lo han puesto al final? Ok, así que es como que ahora lo que quiero hacer es clarificar un poco más la pregunta. No, no es solamente, que si esto se pudiese, la realidad es que quiere decir lo mismo al principio o al final. Eso no es lo que estoy preguntando. Lo que en realidad quiero preguntar es por qué es que los rabinos la han puesto al final, que el Neahal Yud Het Brachot, al final del Shmona Esre. Leima, Limro, Meikara. ¿Por qué no la podemos decir al principio? Nos contesta entonces la Gemara, Amar Yehuda, Bereider Bishum Ben Pazi. Nos dice nuestro rabino acá, Ho'il velo amru David ela leachar Yud Het Parshiot. Nos dice acá entonces de que la razón es por el rey David, porque el rey David, el rey David nos ha explicado, básicamente él fue el primero que dijo eso, y que solamente lo dijo después de haber dicho los primeros, después de haber dicho 18 salmos. Así que veremos acá un segundo. A ver, acá tenemos el libro de Salmos, tenemos aquí Aleph Bet Gimel, o sea que Yud Het sería acá. Y vemos aquí esa parte, Hiu le Ratzon, lo vemos acá, Imrei Fi, Ve'yon li befaneja, Hashem Tzuri Vegoali. Acabamos de decir que el rabino nos explica acá de que después de el rey David haber dicho 18 salmos, ahí es que viene y dice, eh, Hashem Hiu le Ratzon Imrei Fi, ¿ken? Y por eso es que los rabinos instituyeron eso, después de los 18. El problema es de que esto acá, כן, יהיו רצון לפי היגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי, esto acá no está apareciendo al final del capítulo 18. Esto acá está apareciendo al final del capítulo 19.
¿sí? Tenemos acá de nuevo, הגיעו לרצון עם רייפי, כן, והגיעו ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. Esto no está apareciendo al final del 18, está apareciendo al final del capítulo Yutet 19. Hanei Yud, eso inmediatamente se da cuenta en los rabinos. Hanei, eh, 18, 19 האביון, כן? Hanei Yud Ched, Yutet האביון. No tenemos 18, son 19. ¿Cómo es que está diciendo usted 18? Supone que diga 19. Aquí hay un error. Nos contesta la Gemara y nos dice, Ashrei Haish, ולמה ריגשו גויים, חדה parasha hi. Nos contesta y nos dice, no, son 18. Aunque acá diga 19, la realidad es, aunque acá nos diga 19, la realidad es, según lo que quieren decir acá, es que la número 1 y la número 2 es la misma. ¿Por qué? Porque acá David empieza con la palabra Ashrei, en la número 2, que termina con Ashrei Kol Josei Bo, y nos dice acá la Gemara, כן, exactamente eso, אשרי האיש ולמה ריגשו גויים, חדה פרשה היא. De Ama Rabbi Yehuda Berei de Rabbi Shimon, y así es como nos enseña Rabbi Yehuda, hijo de Rabbi Shimon, Ben Pazi, nos dice acá que el rey David, כן, ק"ג פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללויה, עד שראה במפלתן של רשעים. El rey David escribió 103 salmos y no dijo la palabra aleluya hasta que, y solamente dijo la palabra aleluya después de que vio de que sus enemigos fueron destruidos o que las personas malas en el mundo fueron destruidas. Así es como nos dice el verso en el Salmo y nos dice Itmuchata mina haaretz ushaim odeinam. Aleluya. Sí, allá nos dice acá nuestro verso, que lo vamos a buscar un minutito. Tenemos acá. Sí, dijimos el 103, ¿sí? Estamos en los 80s, 90s. Ok, tengo acá 103. Acá lo tenemos, ¿ves? יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, aleluya. Aquí lo tenemos, pero si se dan cuenta que tenemos más o menos el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Acá tenemos el cuento de Kuf Dalet, el Salmo Kuf Dalet, 104, no 103, 104, Ken Odeinam. Y inmediatamente se da cuenta los rabinos, Hanei, Kuf Gimel, Kuf Dalet Havian. Ahí no hay 103, hay 104. El Ashmamina, así, no es que está 104, ahí lo que tienes que aprender entonces es Ashrei Haish Velama Rikshu Goim Chada Parshahi. Ahí tenemos que aprender entonces que otra vez las primeras dos salmos son en realidad una, o sea, si vemos todo al principio, ¿qué nos quiere decir? Estamos como deduciendo acá este concepto, ¿sí? Que estas dos son una. ¿Cómo es que lo estamos diciendo? Tenemos dos ejemplos de dos rabinos diferentes.
en ambos casos parece que falta un salmo, que hay un salmo de más. De ahí es que aprenden ellos de que no, siempre los primeros dos son en realidad uno. Y continuamos. Goim parashat Hiv, de Amar Rabbi Shmuel bar נחמיה אמר רבי יוחנן, כן? כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. Oh, que ahí continuamos y decimos que sí, esas primeras dos son em, un salmo, en realidad estos dos primeros son en realidad uno, y dense cuenta que acá empieza con Ashrei y acá termina con la palabra Ashrei. En este video no lo vamos a ver, pero ahí tenemos otra cámara que habla qué quiere decir Ashrei y qué es especial, por qué algo es especial cuando dice la palabra Ashrei. Em, Bien, aquí tenemos la palabra Ashrei, que lo Ashrei Kol Josebo, bendecidos, no bendecidos, pero elevados. Ashrei es complemento en inglés. Es cuando uno le dice a alguien, buen trabajo, buena jugada, lo que sea que le diga a uno a la gente, Ashrei es que sea complementado. Ashrei empieza acá al principio en Ashrei y acá termina en Ashrei. Que bendecidos sean o complementados sean todos los que se cubren con Hashem, todos los que confían en Hashem, dejan las cosas en las manos de Hashem. Así que acá empieza en Asher, acá termina en Ashrei, y ahí nos dice ya, empieza a explicar algo que Kol Parashat Sheitah Chaviva al David, Ptachba Beasher, Siemba Beasher. Toda parashá, todo salmo, el cual era especial para David, el rey David. Entonces ese salmo lo empezaba con Ashrei y también lo terminaba con Ashrei. Y ese es el ejemplo que hemos visto ya unas cuantas veces, que por eso es que esas dos en realidad están considerados como una, porque que en realidad están considerados como una, porque David tenía la costumbre de que cuando una le era especial, empezaba en Ashrei y terminaba en Ashrei. כן, אשרי האיש וסיים באשרי, דכתיב, אשרי כל זה. Y hasta ahí entonces eh, terminamos este video. Espero de que hemos aprendido algo. Espero de que donde sea que estés viendo esto en el mundo, todos puedas aprender algo de acá y acercando un poco a Hashem y eh, entender de que está todo en las manos de Hashem, básicamente. Lo que no está en las manos de Hashem hasta cierto punto es nuestro esfuerzo. Así que si Hashem nos da las manos para hacer, la boca para decir, los ojos para ver, y tenemos la habilidad de hacer cosas, tenemos de que tratar de hoy poder hacer el mínimo que podamos. Los resultados ya son de Hashem. Ashrei Hashem. Ve Ashrei Kol Joseibo. Espero que estén bien. Si tienen alguna pregunta, comentario, algo que no estaba acá claro, por favor dejen en los comentarios. Nos veremos entonces en el próximo video.